¿Es posible evitar el pago de impuestos al invertir en criptoactivos? No. Y pon mucha atención. Hola, ¿cómo estás? Soy Miguel Caloca, socio fundador de este proyecto que es Godín Financiero y estás en nuestro canal de YouTube. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que a muchos ya les está llamando la atención desde este momento. Así es, la declaración anual. Pero ya te he hablado anteriormente del pago de impuestos al invertir en bolsa, por ejemplo, al vender acciones y el tema de los dividendos, y también al invertir en instrumentos de renta fija, dígase CETES directo, pagaré bancario, SOFIPOS, etcétera, etcétera. El día de hoy te voy a hablar de un tema que desafortunadamente todavía no cuenta con tanta regulación. Sin embargo, es necesario conocerlo, sobre todo para los interesados en invertir en este tipo de activos. Así es, el día de hoy hablaremos acerca de impuestos al invertir en criptomonedas. Comenzamos. Bien, vamos a comenzar con una cruda verdad que a muchas personas sencillamente parece no gustarles, pero el hecho es que sí, vamos a tener que pagar impuestos por cualquier cuestión que incremente nuestro patrimonio. Y eso incluye, obviamente, pues las inversiones ganadoras que realizamos en criptoactivos. A lo largo de este video te voy a compartir los fundamentos legales y aspectos prácticos que básicamente te van a poner en una posición de saber qué es lo que tiene que ver con el tema de tus impuestos. Ahora, ¿por qué tocamos este tema? A lo largo del año pasado y también de lo que va del presente, pues ha existido una fiebre en materia de criptoactivos, ya sea distintos inversores de la empresa privada que han adoptado pues una cantidad bastante fuerte, y sí estamos hablando de Elon Musk, que a través de sus tweets pues ha convertido distintos activos en tendencia, por así decirlo, y también obviamente tiene que jugar aquí un papel importante la revalorización que ha obtenido el valor de la principal moneda que todos conocemos, que es el Bitcoin, que hace un año estaba aproximadamente en 150, 180 mil pesos y al día de hoy vale más de 1 millón de pesos, con lo que nos confirma que es un activo extremadamente volátil. Pero para los que invertimos hace un año y holdeamos, como se dice en el ámbito de las inversiones, ¿qué es lo que nos corresponde ahora? Es decir, ¿qué va a pasar con nuestras ganancias? Quédate conmigo en este video para que lo averigüemos. Ya en un video anterior te he hablado acerca de por qué tenemos que pagar impuestos. Y bueno, vale la pena que te lo recuerde. La realidad es que el sistema financiero mexicano y a nivel global ya se encuentra bastante interrelacionado a través del tema de los servicios digitales, con lo cual resulta extremadamente sencillo al SAT pues conocer todas las operaciones que estamos realizando. Y en este sentido, pues sí, podrías evitar declarar. Eso es algo que me queda clarísimo. Pero ¿qué sucederá cuando algunos meses, algunos años, inclusive quizá algún lustro después, el SAT llegue y te multe? Porque así es. Cuando tú no cumples con tus obligaciones, te haces acreedor a una multa. Y los montos de estas multas pueden ir cambiando, llegando hasta la cantidad de 28,490 pesos, al menos para el año pasado. Así que ten mucho cuidado aquí, porque pensar en el corto plazo y evitarte cumplir con una obligación que quizá ipso facto no existe al día de hoy dentro de la ley de manera específica, pues te va a traer muchos problemas. Y ojo aquí, que a pesar de que la obligación no existe de manera específica, y me refiero a que diga, debes de declarar tus ganancias por criptoactivos, la realidad es que la legislación fiscal se encuentra blindada en este aspecto. Así podemos encontrar el artículo 141 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que nos habla de los demás ingresos que obtengan las personas físicas, que nos dice: las personas físicas que obtengan ingresos distintos de los señalados en los capítulos anteriores, los considerarán percibidos en el monto en que al momento de obtenerlos, y ojo aquí, incrementen su patrimonio.
salvo en los casos de los ingresos, bla 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 bla. Aquí el aspecto clave es incrementen su patrimonio, que era lo que te comentaba hacia el inicio de este video. Tenemos que pagar impuestos por cualquier cuestión que incremente nuestro patrimonio, por cualquier ganancia. Recuerden que este es el objeto gravable que tiene la ley del impuesto sobre la renta, el incremento de nuestro patrimonio, no importa por cuál medio. En este sentido, el capítulo que te acabo de mencionar de los demás ingresos, pues termina cubriendo por completo en una interpretación estricta todo aquel ingreso que tú percibas que incremente tu patrimonio va a pagar impuestos. Así sucede también con los criptoactivos. Mucho cuidado con eso. Bien, a estas alturas del video ya te quedó claro que tienes que pagar impuestos por tus criptoactivos, ¿vale? Ahora vamos con el otro aspecto importante. ¿Cómo pagarlo? Aquí es interesante porque la legislación fiscal no tiene contemplado un supuesto específico en el que te diga corresponderá tal tasa, como es el caso de las acciones, que al venderlas con ganancia es del 10%, por ejemplo, los dividendos, que ya te lo hemos dicho también en otro video anterior. No hay una tasa específica, así que lo más sencillo que puedes realizar en primer lugar pues es consultar a un contador, y en segundo lugar pues desde mi opinión lo que convendría aquí sería meter estas ganancias como un ingreso acumulable. Para esto es importante que lleves un registro de las inversiones que estás realizando, es decir, ya sea en tu celular o quizá en una libreta, pues anotes cuánto compraste, cuándo compraste y por cuánto vendiste. La diferencia entre uno y otro va a ser tu ganancia, y ese es el incremento que se está recibiendo dentro de tu patrimonio, dicho muy sencillo. Este incremento es lo que tendrías que sumar al hacer el cálculo de tu declaración anual de acuerdo a las tablitas que te estoy mostrando en este momento. Posteriormente haré un video en el que te explicaré cómo se calcula el impuesto a pagar de tu declaración anual para que no quedemos con ninguna duda. Pero de entrada esto sería el tema que debes de realizar, ¿no? O sea, tener en cuenta cuánto fue realmente la ganancia que has percibido. Y nuevamente recuerda que la redacción del artículo que te mostré anteriormente deja muy claro que es en el momento que se percibe. ¿A qué me refiero en esto? Tenemos el ingreso devengado y el ingreso que se percibe. El ingreso devengado es cuando, por ejemplo, tú inviertes tus 1000 pesitos en Bitcoin, no pasa nada, ¿no? ¿Cuál es el ingreso percibido? Es cuando tú vendes esos 1000 pesos de Bitcoin y el Bitcoin ya se revalorizó, lo que significa que quizás has vendido 2000, 3000 pesos. Pues bien, la diferencia entre el ingreso devengado y el ingreso percibido va a ser la ganancia. ¿Y en qué momento se actualiza? En el momento que tú realizas la venta y lo integras a el sistema financiero mexicano, o bien lo conviertes en dinero fiat, es decir, cuando de la exchange lo pasas a tu cuenta bancaria. Mucho cuidado con eso también. Y yo sé que hasta este punto muchas personas que me estarán viendo, entusiastas del Bitcoin, me dirán, a mí eso no me pasa, ¿no? Porque el día de mañana, si yo me quiero comprar una pizza, ya la puedo pagar en Bitcoin. Hay algunos establecimientos que aceptan pagos en criptomonedas. La realidad es que son bien poquitos, y este es otro de los grandes retos que enfrenta el Bitcoin, ¿no? El ser aceptado como medio de pago, el nivel de liquidez. Y también enfrenta dos riesgos que son superlativos: el riesgo reputacional, porque ahorita estamos en un momento de tendencia alcista, pero ¿qué es lo que sucederá cuando llegue una corrección? Ahí es cuando sabremos si realmente las instituciones se mantendrán o no. Mucho ojo con esto. Y finalmente, el mayor riesgo que enfrenta al día de hoy el Bitcoin y los criptoactivos es el riesgo jurídico, dado que estos activos, debido al anonimato y a las ventajas operativas que ofrecen, son uno de los preferidos para los lavadores de dinero y también para las personas que se dedican al financiamiento al terrorismo. En este sentido, el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, que se dedica al tema de la prevención de blanqueamiento de capitales, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, pues tiene muy puesto bajo su lupa la regulación que puede concerner a estas cuestiones, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y si tú me estabas diciendo, oye, pues yo puedo vivir utilizando mis bitcoins, utilizando mis criptoactivos como moneda de cambio, nada más tengo que esperarme a que empiecen a aceptarlo en distintos lugares y ya me voy a poder comprar que un carro, que demás, etcétera,
con mis criptoactivos y no genero el pago de impuestos porque nunca entró al sistema fiat, te tengo malas noticias. En este sentido tenemos la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, también conocida como ley antilavado. Y bueno, esta ley en su capítulo segundo de las entidades financieras y las actividades vulnerables nos habla en su sección segunda a su vez de las actividades vulnerables, que es el artículo 17. Y en la fracción 16ª de este artículo nos habla acerca del intercambio de activos virtuales, que nos dice: para efectos de esta ley se entenderán actividades vulnerables, y ojo aquí, las actividades vulnerables básicamente son actividades que por su naturaleza o la cuestión operativa de los lugares en que se desenvuelven son especialmente proclives al lavado de dinero. Con lo tanto, la regulación jurídica acerca de ellas es más robusta, ¿ok? Entonces, para efectos de esta ley se entenderán actividades vulnerables y por tanto objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan, ¿no? Y nos dice, fracción 16ª, ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a entidades financieras que se lleven a cabo a través de plataformas electrónicas, digitales, similares, administren u operen facilitando o realizando operaciones de compra o venta de dichos activos propiedad de sus clientes, o provean medios de pago para custodiar, almacenar o transferir. O sea, aquí a qué vamos. Vamos sencillísimo. Los criptoactivos están dentro de la regulación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y están dentro de los umbrales de identificación y aviso. Con lo que es cierto, existen algunas obligaciones de las que te voy a hablar apenas en este momento en materia de activos virtuales cuando has alcanzado cierto volumen. Pero esto sobre todo a qué acude, al hecho de que está restringido operativamente las cantidades sobre las cuales puedes comenzar a adquirir distintos bienes tratándose de el uso de activos virtuales o bien de la naturaleza de los bienes. Es decir, ya pasó el tiempo en el que, por ejemplo, tú podías llegar con un maletín cargado de billetes, con fajos de billetes y comprar una casa. De hecho, la compraventa de bienes inmuebles, la compraventa de carros, algunas cuestiones de restaurantes, blindaje de automóviles, pues obviamente están considerados dentro de esta legislación. Así que ya no es tan sencillo. ¿Cómo podrías hacerlo? Pues a través del dinero fiat, es como se tiene que utilizar, a través de una transferencia, y tienes que tener muy en claro la justificación del origen y destino de los recursos que estás utilizando. En este sentido, valdría la pena que puedas justificar, en el caso del ejemplo anterior, los 1,000 pesos originales. Ya no importa tanto la ganancia, porque esa la tienes registrada a través del exchange, pero debes de poder justificar los 1,000 pesos originales que metiste al exchange, que su origen sea lícito. Y ojo aquí, que como te lo vengo mencionando, a pesar de que no exista la obligación fiscal en el tema de los activos virtuales, lo que sí existe es una obligación de realizar un aviso, como nos dice el segundo párrafo de la fracción que te leí anteriormente, que reza lo siguiente: serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando el monto de la operación de compra o venta que realice cada cliente de quien realice la actividad vulnerable a que se refiere esta fracción, es decir, la compraventa de activos virtuales, sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 645 unidades de medida y actualización. ¿Ok? Y aquí te estoy dejando también una tablita que nos habla acerca de los umbrales de identificación y los umbrales de aviso para distintas actividades, entre las que puedes encontrar juegos con apuesta, tarjetas de crédito de servicio, tarjetas prepagadas, préstamos o créditos con o sin garantía, construcción, desarrollo, temas de inmuebles, y hasta abajo en el recuadro verde podemos encontrar operaciones con activos virtuales y podemos observar que las 645 unidades de medida y actualización nos dan una cantidad de 57,804 pesos. Es decir, si tú operas, has comprado o vendido más de esta cantidad, vas a tener que realizar un aviso ante la Secretaría de Hacienda, pues de que estás operando con una cantidad mayor. ¿Ok? Esta es la única obligación que existe hasta el día de hoy en materia de activos virtuales, y obviamente tiene que ver con el monto que estás utilizando para operar. Mucho cuidado, no tiene nada que ver con el desarrollo fiscal que realizamos anteriormente,
pero sí es una obligación que debes de llevar a cabo y considerar, porque en el caso de no cumplirla, ya lo sabes, vienen las multas del SAT. Ahora, es importante mencionar que la legislación fiscal está en una constante actualización, con lo que si este tema continúa siendo una tendencia y su integración dentro del esquema de inversión para las demás personas se vuelve relevante, no duden que vamos a tener pues una modificación en la legislación. Dudo mucho que sea una legislación propia, sino que se va a hacer algo parecido a lo que sucedió con el impuesto digital, que solamente se agregó, ¿no? Y en este sentido recuerden siempre que el derecho avanza conforme a la sociedad, es decir, el legislador muy pocas veces, en realidad casi nunca, se puede anticipar a lo que está sucediendo, sino que la ley pues comienza a avanzar de manera gradual. Así lo pudimos observar con el tema de los impuestos digitales, el tema de la ley para regular a las instituciones de tecnología financiera, ley FinTech, y posiblemente lo vamos a terminar viendo quizá en algunos años dentro de pues los activos virtuales, las operaciones con activos virtuales y el régimen fiscal específico que seguramente tendrán cuando alcancen un volumen considerable como para ser considerados, pues que vale la pena por parte de la actual administración o la que sigue inclusive, ¿vale? Pues bien, soy Miguel Caloca. Si te ha gustado este video, por favor déjame tu like, compártelo, no te olvides de suscribirte a este canal, activa la campanita, tenemos contenido periódicamente de bastante calidad. Y bueno, te veo en nuestro próximo video.